hoy el diario de La Rioja, que también ahí han publicado un artículo de opinión interesante que han escrito también, bueno, en este caso Ana. Pero por si lo tenéis por casa, luego echarle un vistazo a la tribuna. Tenemos por ahí una pregunta. Sí. No, que has comentado que había dado algunos resultados el tema de la auditoría ciudadana, pero has dejado así caer. Sí. Y quería pues, que nos ampliaras un poco a ver dónde ha habido ya ciertos resultados. ¿Resultados? ¿O te he entendido yo eso? Como es que has dicho. A ver, estamos en una fase inicial de planificación. Te he entendido como en otros países. Sí. Ah, ¿en otros países? Sí, claro. Sí. Hay experiencias exitosas y lo que tenemos todo como hay un referente máximo es el caso de Ecuador, ¿no? Entonces, en Ecuador creo que se inició, se creó por Real Decreto una comisión de auditoría de la deuda mixta, compuesta por personalidades pertenecientes al mundo de la política y por gente que pertenecía a organizaciones sociales. Y hizo un análisis de la deuda, de los créditos adquiridos por el Estado durante un periodo, tú lo sabes, pero estuvieron 1 año y medio haciendo un análisis de la deuda adquirida creo que desde los años 70. La década de los 80. De la década de los 80. Y bueno, los resultados, las conclusiones fue que el 70% de la deuda era considerada ilegítima o incluso ilegal. Y gracias a los resultados de ese informe, el presidente Rafael Correa consiguió hacer una quita de la deuda en la que se ahorró creo que 2.000 millones de euros en capital de la deuda y 6.000 millones de dólares en concepto de intereses. Y eso le permitió dedicar todo el presupuesto público que en un principio utilizaba para ese pago de la deuda, poder reorientarlo a hacer política social y servicios públicos. De hecho, Rafael Correa estuvo hace poco aquí en España con motivo de una reunión de la cumbre interamericana y él mismo decía un poco que era posible y que gracias a ello el país había podido dar un cambio radical, ¿no? Y quitarse de encima la dictadura del pago continuo de una deuda que además había sido adquirida bajo un proceso de casi de chantaje por parte de las entidades financieras internacionales. Yo dos cosillas rápidas. Una, como veis, la última vuelta de tuerca que se expone la opinión pública de una forma como muy ventajosa, ¿no? Sobre todo con las cosas en nuestro caso, que estamos pagando una deuda a los bancos, pues claro, te presentas que los bancos van a ir directamente al fondo de rescate y que tú no vas a tener ningún tipo de consecuencias. La gente lo ve como algo positivo, la gente lo está apoyando, pero en realidad no es más que una privatización del dinero público que se retiramos nosotros a través del Banco Central Europeo, ¿no? ¿Cómo lo veis? Y si creéis que se puede llegar a convencer a la gente de un tema tan claro que es mi dinero, prefiero que lo paguen entre los europeos, pero es un tema bastante ideológico social y que es bastante difícil de llegar. Y luego un tema, no sé si es una crítica o una proposición. O sea, lo de Ecuador, que es un movimiento ciudadano, lo de Ecuador es un movimiento revolucionario y bastante, hombre, orquestado, te quiero decir, y se llegó a ello mediante la obtención del poder, te quiero decir, mediante unas elecciones. O sea, no es un movimiento ciudadano que intenta involucrarse en la victoria de una deuda.
O sea, si fue un proceso revolucionario, evidentemente en todo proceso revolucionario tiene que haber un apoyo ciudadano masivo, porque si no, no es un proceso revolucionario, pero se consigue a través de la obtención del poder cuando se pudo optar a hacer esa auditoría. No es un éxito, te quiero decir, es un éxito total, pero no es a través de un movimiento ciudadano únicamente, sino de un proceso revolucionario que conlleva muchas otras ramas. Sí, bueno, con respecto a lo de Ecuador, efectivamente es así, pero es un ejemplo de que sí se puede, ¿no? Que una deuda no tiene que ser pagada y si no se desmorona el sistema financiero internacional y se genera el caos. Sí que se puede, pero por supuesto es un ejemplo de que para realmente poder llevar a cabo el impago de la deuda es necesario, o sea, eso es una decisión del Estado al final, pero no fue una decisión, no estoy de acuerdo en que fue únicamente una cuestión revolucionaria llevada a cabo por el Estado, sino que fue a propuesta también de organizaciones sociales y fue algo mixto. No, y de hecho estuvieron aquí compañeras que participaron en el proceso de la auditoría de Ecuador y la propuesta de realizar el informe de auditoría que Rafael Correa evidentemente dijo que sí, lo hicieron gracias al trabajo previo de años de lucha de movimientos sociales en Brasil, ¿no? Entonces, al final también es un conjunto de fuerzas de movimientos sociales a nivel internacional que van consiguiendo éxitos en diferentes sitios, pero por supuesto en Ecuador fue fundamental el apoyo de un gobierno que estaba por la opción, ¿no? de hacerlo. Así ya llegaron al gobierno gracias al apoyo social. O sea, sí, claro. Pues digo que es un poder revolucionario que no es algo así ciudadano, a secas. De hecho, aquí en España, desde un principio nos dimos cuenta de que esto aquí no se podía replicar tal cual. O sea, no estamos en una situación como para poder empezar a hacer o proponer alianzas políticas con el Estado, sino todo lo contrario, ¿no? Aquí, por lo menos en España, y de hecho en todos los casos de Europa, tienen que ser auditorías 100% ciudadanas, por lo menos hasta conseguir el apoyo ciudadano. Es lo suficientemente importante como para tener la autoridad en algún momento, ver cómo hacemos, ¿no? esa negociación. Ahora, antes de que conteste Xavi a la parte del medio y eso, simplemente insistir en que para nosotros es tan importante la movilización ciudadana como un informe técnico que demuestre que efectivamente ha habido fraude o que hay legitimidad a la deuda, porque a fin de cuentas el Estado por sí mismo, aunque presentemos ese informe, no va a tomar la iniciativa de declarar el no pago. Incluso nos cuestionamos, bueno, y si hay algún partido político que quiere colaborar, pues mira, casi mejor que no, porque va a pasar lo mismo que con la auditoría esta que anunció Rajoy ahora. No podemos confiar de que ellos se auditen a sí mismos, pues vamos a estar claro. Entonces, sabemos que aparte de mostrar la ilegitimidad, tenemos que generar la suficiente movilización social como para presionar al gobierno a que declare los pagos. O sea, en eso estamos. Hay dos palabras más, aquí primero. Sí, Perdón, queda otra cosa. Sí, bueno, estas nuevas medidas, la unión del sistema bancario, la unión fiscal, todas esas cosas que se están proponiendo, el MED, etcétera, redundan en lo mismo que se ha hecho hasta ahora. Digamos que aquí lo que se trata ahora es con la unión del sistema bancario es que la supervisión que los bancos españoles realiza el Banco de España, porque la realice el Banco Central Europeo. ¿No? Se realice desde Europa esa supervisión, ¿vale? Esto no arregla nada ni garantiza nada. El Banco de España se ha puesto muy en duda su actuación durante todos estos años, no preveyendo el crack de la burbuja inmobiliaria, permitiendo todos los desmanes de la banca, pero bueno, es que esa información estaba. De hecho, hay cartas por ahí de los propios técnicos del Banco de España informando al gobernador, a un gobernador y después al otro, que lo que estaba pasando
había que tener cuidado, que había que controlar más a la banca, que la burbuja se estaba yendo de las manos, pero había intereses políticos, intereses económicos por detrás. Pero es que el Banco Central Europeo actúa de la misma forma. El Banco Central Europeo se actúa de la misma manera. Entre otras cosas, el Banco Central Europeo está dirigido por un señor que viene de Goldman Sachs, por un banquero. Y es que la cúpula del Banco Central Europeo está conformada por los banqueros. Pero es que la cúpula del FMI está formada por banqueros. Y es que los aparatos económicos de los gobiernos de 16 estados, incluido el español, están tomados por banqueros. Nuestro ministro de Economía es un banquero. O sea, ¿qué esperamos? Si tanto en los gobiernos como en todos los organismos públicos que manejan esto, están metidos los banqueros. ¿Que hay un problema? El problema es pasar de unas manos a otras, ¿no? La supervisión y el control de todos los mecanismos. El Banco Central Europeo, ahora el MEDE, el FMI, como ha dicho antes Alf, son organismos no democráticos porque no han sido elegidos por la ciudadanía. Como estamos diciendo, además, pues quien sí está metido ahí son los bancos. Y obviamente operan a favor de ellos. Pero el alejar, digamos, los organismos y los centros de toma de decisiones de la ciudadanía, esto es un alejamiento. Es decir, es centralizar el poder de la toma de decisiones. ¿Por qué? Obviamente, para la gran banca y para los grandes poderes económicos es más fácil manejar solo al Banco Central Europeo que andar dirigiendo a un montón de bancos centrales estatales. Entonces, digamos que esto es una agenda de actuación. Esto es lo que hay aquí. Y la solución que está en salirse de Europa, en quedar en Europa, el problema lo tenemos igual, estando dentro de Europa que estando fuera de Europa. El problema es de pérdida de soberanía popular. El gobierno, cada 4 años aquí elegimos un gobierno que después, bueno, los programas que sacan se los pasan por el forro, con una presión, pero es así. Es decir, no hay una democracia real aquí, eso lleva a un proceso de pérdida de soberanía. Que los bancos centrales obviamente no tengan ningún tipo de control ciudadano, pues eso también es una pérdida de soberanía. Pero a nivel europeo pasa exactamente lo mismo. Entonces las soluciones no están en que seamos más Europa, o en que nos salgamos de Europa, o en que nos salgamos del euro, o en que no, o en que haya una unión bancaria, una unión fiscal, o no la haya. La solución estriba en que se recupere la soberanía popular. Que todos los organismos públicos de decisión sean elegidos democráticamente y estén sometidos a un control por parte de los ciudadanos. Porque aquí dicen ahora, no, es que los rescates se los vamos a dar directamente a los bancos y entonces los ciudadanos no vamos a hacer nada, no vamos a tener que pagar esto. Pero vamos, esto es mentira. El gobierno dijo, con este rescate de 100.000 millones de euros que se ha dado a la banca española, dijo, bueno, esto no pasa nada, ni con la deuda ni en los presupuestos del Estado. Eso lo dijo el ministro, mintiendo, de hecho. Pues estos 100.000 millones, de los cuales han venido 40.000 y ya se prepara el segundo paquete, estos 100.000 millones se dejan al Estado español, no se dejan a los bancos. El rescate es a la banca, pero el dinero se lo están prestando al Estado español. Y el Estado español se lo deja a la banca. Entonces, ¿quién tiene que devolver el dinero a Europa? El Estado español, no los bancos. Los bancos además están metidos en un bucle de aumentar su deuda, etcétera. Son 400, la banca española creo que son 412.000 millones de euros lo que le debe al Banco Central Europeo. Está el riesgo de impago, la morosidad y el impago de créditos e hipotecas, porque la gente no puede, se queda sin trabajo, etcétera, etcétera, está aumentando mes a mes, con lo cual estos bancos, pues la verdad es que no parece que tengan mucha solución, muchas posibilidades de pagar toda la deuda que tienen, con lo cual nos van a estar echando deuda encima y deuda encima. Y todo este dinero que se le esté prestando a los bancos, ya no solo es que respondamos los españoles ante Europa por ese préstamo, la cosa va más allá. Es que estos propios bancos, con el dinero que se les presta, compran deuda española. El Banco Central Europeo, ¿cómo mete dinero en la economía? A diferencia de Estados Unidos o Gran Bretaña, donde los bancos centrales imprimen los billetes y se los dejan al Estado, compran bonos del Estado, en Europa no. En Europa
somos más chulos que nadie, y entonces el dinero se le da a la banca privada. Ahora mismo se le presta a la banca privada al 0,75%, se ha llevado unos años al 1%, ahora es al 0,75%. ¿Qué hacen con este dinero? ¿Financiar a las empresas y a las familias? No, compran deuda de los estados, al 4, al 5, al 6%. Entonces el juego es que lo público, digamos, le da dinero al 1 para que nos lo presten al 5. Y entonces, como tenemos una deuda que aumenta, pues emitimos bonos y van creciendo los intereses, porque dicen, no, es que tiene mucho riesgo de impago. Entonces, esto es un cachondeo, ¿sabes? Es decir, y esto está permitido, y aquí se ve, obviamente, claramente, la connivencia entre los poderes económicos y los poderes políticos. Ya no son solo los lobbies de presión. Hay 15.000 lobistas en Bruselas, hay 15.000 tíos dedicados a presionar a los parlamentarios, a la Comisión Europea y esto. Y eso tiene tela. Pero aparte, como digo, el ministro de Economía ha hecho. Mira, en Francia la esperanza blanca era Hollande, ¿no? Del socialismo francés. El asesor económico de Hollande viene de Rothschild, de la gran banca americana, del Rothschild. Ese hombre, ¿qué va a hacer? Porque dice Rothschild. Entonces, bueno, pues por ese camino. Y no solo eso, los partidos políticos. ¿Quién financia los partidos políticos? Los bancos. En España, los grandes bancos, BBVA y Santander, acaban el año pasado de perdonar la deuda al PSOE y al PP, de 100 y pico millones de euros. Hombre, pues si te estoy financiando y te lo perdono, será a cambio de algo, ¿no? Digo yo, no será. ¿Y después qué pasa? Hombre, es que muchas veces los chanchullos son directos, pero esos son los que peor, los políticos que peor hacen los chanchullos son los que se meten el dinero en el maletín. Pero a los que no vemos y parecen limpios y demás, pueden tener una carrera limpia, pero cuando salen de ministro o de presidente, ¿a dónde van? A los consejos de administración de los bancos y de las grandes empresas. Entonces, todas estas soluciones que se nos dan de unión bancaria, un tal, supervisor, el otro, estos son mecanismos que, como comentaba Alf, cada vez, digamos, se hacen mecanismos más sofisticados para hacer lo mismo que se ha hecho toda la vida, que es oprimir a los ciudadanos, sacarles las higadillas, ¿sabes? Y acumular capital arriba. Al final, todo esto tiene dos objetivos, o tres. Uno, disminuir la renta, es decir, la riqueza que hay, acumularla, que haya una menor redistribución. ¿Por qué? Porque este sistema se basa en acumular y ganar más. Entonces, el objetivo es ganar y acumular más. El segundo, hacerse con todo lo que dé dinero. Y ahí está todo el tema de privatizaciones. Las privatizaciones no arreglan la deuda ni el que no pague los salarios, eso no arregla la deuda. Eso es el objetivo que hay detrás de todo esto. La deuda es una excusa, el déficit es una excusa. Lo que hay detrás de esto es quedarse con todos. Por eso es oprimir, que cada vez los salarios sean menores, que cada vez la ciudadanía en general del mundo viva con menos para acumular más dinero. El hacerse con todo lo que pueda generar dinero. El hacerse con todos los bienes comunes. La privatización del agua, la privatización de tierras, la compra de tierras, la privatización de servicios públicos. Es quedarse con todo. Porque aquellos servicios y aquellos bienes que son necesarios para la vida, en principio deberían ser o son bienes comunes. Bueno, pues se están haciendo con esto. ¿Y qué están haciendo? Adelgazar el poder de los estados. Lo que quieren es estados que no tengan, es decir, gobiernos que no tengan poder, ni político ni económico. Porque si un gobierno no tiene empresas públicas y no tiene nada, no tiene capacidad de gobernar en realidad. Al final, lo que nos quieren dejar en parlamentos que sean el parlamento, con los tíos que están ahí metidos, y eso es lo que hay. Entonces, el poder real, ¿quién lo va a tener en ese mundo? El poder real lo va a tener, bueno, quien lo ha tenido siempre, pero cada vez más. Son las grandes fortunas, las grandes empresas y los grandes conglomerados. Es decir, eso es lo que está en el fondo de todo. Bueno, parece que... Vale, os pongo en situación, quedan 3 minutos y hay ahora 5 palabras perdidas. Las últimas palabras han animado a la gente en masa y ahora 5. Lo has puesto peor. A mí me han dicho que intentáramos acabar el 4. No sé si tenemos flexibilidad hasta y media. ¿Sí? Vale, pero nos situamos todos, en que son 5 personas y tenemos poquito tiempo. La primera palabra está aquí adelante. Sí, bueno, yo quería comentar
pues con lo que has dicho de Aragón, del caso de Aragón, que sí que han conseguido recopilar bastante información y demás, y pensando un poco también, pues lo que decías tú de pues, el PP, que se va a hacer, por ejemplo, una auditoría a sí misma, pues hasta qué punto es fiable una auditoría que se van a hacer ellos mismos, y pensando aquí en La Rioja, pues claro, yo no sé hasta qué punto aquí La Rioja, como es una comunidad muy pequeña, y que además que tiene pues una casta política un poco ya bastante enquistada, hasta qué punto si se llega a acceder a esa información, pues lo primero pensar que no esté un poco maquillada o esté demasiado bien atada por todas las redes de influencias que pueden tener aquí, y en caso de que no sea así, por ejemplo, hasta qué punto te la van a hacer también accesible para poder descubrir todo. Entonces, pues saber si no hay algún tipo de mecanismo o una vía pues para conseguir esa información sin igual tener que ir precisamente a la gente a la que menos le interesa que lo sepas o que puedas tirar del hilo. Porque ya digo que aquí en La Rioja, bueno, yo no, tampoco es que sea muy mayor, pero por lo que he visto siempre, pues que lo he visto como una sociedad muy cerrada, sobre todo en lo que a la política se refiere. Bueno, las informaciones, la información para hacer los análisis de las auditorías, parte es información pública, y en el caso de Aragón, mucha de la información la han conseguido a través de solicitudes a diputados que estaban en el Parlamento Autonómico de la oposición. De hecho, era información que no era pública, que a través de estos, digamos, no sé, colaboraciones estratégicas puntuales, han conseguido información sobre avales concedidos a empresas privadas. Después de haber ejercido esta iniciativa, la DGA ha cambiado su reglamento para que no puedan solicitar información que no sea del año en curso. Quiero decir que por un lado es una buena noticia en el sentido de que se puede acceder a la información de manera estratégica y que tienen miedito, si no, no lo evitarían, y por otro lado, evidentemente no va a ser fácil. Por otro lado, una de las iniciativas que se están promoviendo desde Barcelona y que estamos desde el Nodo de Cataluña y que queremos replicar en otras partes es una herramienta para hacer auditorías locales que precisamente se basa, por un lado, en una aplicación para analizar presupuestos públicos, para conseguir sacar conclusiones de esa información y hacerlo mucho más accesible, y por otro lado, para promover solicitudes de información, de manera que se hagan públicas desde la solicitud hasta todo el proceso de tramitación. El derecho a la información es fundamental en este proceso. Bueno, nosotros a nivel estatal estamos trabajando a nivel macro, sobre todo con las liquidaciones de los presupuestos estatales, que es información pública y que creemos que no está demasiado maquillada. Evidentemente hay partidas demasiado opacas, es donde algunas veces ya tienes que intermediar con algún parlamentario para que pida un detalle de una determinada partida presupuestaria, ¿no? Pero también hay otros medios, no solo a través de los parlamentarios, sino, por ejemplo, estamos en contacto con el sindicato de Authentic de la Hacienda, que tiene mucha información, muchísima. O con el tema, también hay gente del Tribunal de Cuentas que nos está ayudando. Es decir, los propios trabajadores del Estado de la Administración Pública pues también nos filtran información. A nivel de ayuntamiento yo creo que incluso es más fácil que a nivel del Estado en este aspecto, ¿no? Y bueno, yo creo que a través de esto y de una guía metodológica que estamos haciendo, ¿no?, para iniciar a la gente, para quitar un poco de hierro al asunto, porque la gente piensa que esto de lotería es algo súper técnico y demás, yo creo que bueno, va a ser relativamente sencillo, ¿no?, por lo menos a nivel local poder hacer. Sí, bueno, gracias primero por haber venido a Logroño y lo segundo por la función que habéis hecho. Nada, mi cuestión era sobre todo, en caso de que se llevara a cabo una auditoría ciudadana sobre la deuda y demás, lo cual ya sería un gran avance, pero aún así seguiríamos en este país regido por intereses privados. Es así, nos damos cuenta de que no controla el gobierno, sino que controla son los bancos y los que ya la política son los bancos. Entonces, yo pongo un ejemplo muy gráfico, que es cuando coge Jesús, entra al templo y se dan cuenta de que hay unos mercaderes que están
mercantilizando un poco su forma de vida, su forma de creencia. Nosotros no cogemos, sino que además de permitir que existan bancos así, cogemos y ponemos nuestras cuentas y nuestro dinero en nuestro salario. Entonces lo que quería saber era si estáis haciendo algún tipo de campaña por abogar por, a lo mejor, porque una cancelación de cuentas en este tipo de bancos y por la implementación de un banco público. Bueno, pues nosotros tampoco decimos que la solución a todos nuestros males sea la auditoría, ¿no? La auditoría es una propuesta más entre las muchas que hay ahora mismo encima de la mesa para revertir pues todo este sistema que no tiene ni pies ni cabeza y que solamente beneficia al 1% de la población, ¿no? Entonces, evidentemente, si nosotros conseguimos demostrar la legitimidad de la deuda y conseguimos que no se pague la deuda, pero no acabamos con la economía especulativa, pues el problema se va a reproducir tarde o temprano. Entonces, claro, a corto plazo, pues evidentemente creemos que la auditoría es una herramienta que nos puede servir para avanzar en esa línea que estamos, ¿no? Pero hay que marcarse unos objetivos más a largo plazo que tienen que pasar por eso, ¿no? Por volver un poco a la economía productiva, ¿no? A la que de verdad proporciona los bienes y servicios que necesitamos las personas para vivir, no más. Incluso a más largo plazo, ya soñarnos, incluso con economías no monetarizadas, ¿no? Que también hay gente ya que empieza a trabajar sobre, aunque sea pequeñas, a nivel de pequeñas comunidades, con monedas de otro tipo, monedas sociales o trueques o cosas de estas, ¿no? Que esto ahora mismo parece una utopía, ciencia ficción, pero creemos que es el camino que entonces, nosotros desde la plataforma auditoría decimos que lo primero es empezar por poner las cosas claras encima de la mesa, ¿no? Por recuperar la soberanía perdida, pero que todo este tipo de iniciativas es una apuesta clara también desde la campaña. No, con el tema concreto de la banca sí existen proyectos por ahí de banca cooperativa y ética, ¿no? Está COP57 que ha nacido en Cataluña, es una cooperativa financiera que bueno, funciona de manera asamblearia, el voto es igual de un pequeño inversor que de un gran inversor y bueno, y solo digamos que financia aquellas actividades con criterios éticos, ecológicos, demás, ¿no? Iniciativas como esta parece que están floreciendo mucho. Hay dos proyectos de banco normal, de esto de meto mi dinero y lo saco. Uno es Fiare y otro es Jack. Jack está en Noruega o en Suecia por ahí y tiene 600.000 personas ya usuarias de ese banco. Y son bancos que funcionan igual, ¿vale? Que funcionan, es decir, que no hay un consejo delegado de personas de prestigio con corbata, no, se funciona de manera asamblearia y todo el mundo decide cómo va a funcionar la banca, dónde va a mandar su dinero y dónde no, y funciona sin especulación. Los tipos de intereses que se pagan, ahí no vas a alcanzar con tu dinero unas rentabilidades que no veas. Es decir, en todo caso vas a conseguir que tu dinero se te devuelva y con un pequeño interés por la inflación, no más. Pero es que la función de ese dinero es prestarlo a proyectos que sean buenos para la sociedad, ¿no? Entonces hay otra ética, ¿no? en eso. Y por lo que comentaba, obviamente aquí no se acaba el mundo. Esta es una de las líneas de trabajo, de los ejes de trabajo que se ven importantes, ¿no? Porque la deuda es un mecanismo muy importante dentro del sistema, y entonces parece una de las herramientas de lucha, de conciencia más importantes, pues parece que el tema de la deuda es un tema además que, como ha dicho Guiomar, une, ¿no? Une a sectores y une a nivel internacional. Pero obviamente el tema de la banca y el sistema financiero es un tema crucial. Hay que regular la economía financiera, obviamente acabar con la especulación, y eso se puede hacer desde la legalidad. Y como yo decía antes, cualquier servicio o cualquier bien que sea necesario para mantener una vida digna de las personas y de las sociedades tiene que ser un bien común, no puede estar sujeto a interés privado, y el sistema financiero es uno de ellos. Por lo tanto, se necesita una banca pública que atienda a financiar la actividad productiva y atienda a que se cubra las necesidades de las personas, no que unos tíos con el dinero, ¿no? Y con esto, pues hay otros temas, servicios sociales públicos de calidad, también con control ciudadano, se deben desarrollar esos servicios públicos, que también es un nicho de empleo bastante importante. ¿Y cómo se paga todo esto? Bueno, pues se paga todo esto quitándole el dinero que han robado a los especuladores, y se quita el dinero con otra fiscalidad. Eso es importantísimo, como antes he comentado. Las grandes fortunas y empresas son las que menos impuestos pagan. Al final los que llevan para adelante todos somos los curritos, ¿sabes? Entonces, en ese mundo, ¿a dónde vamos, no? Y más en España, Portugal, Irlanda y Grecia,
Y mira qué casualidad que son los países con políticas fiscales más regresivas. En los países que más sufrimos es donde los ricos pagan menos impuestos. Qué casualidad, ¿no? Bueno, y como esto muchas medidas, muchas otras medidas, ¿no? Pero son ejes que hay que trabajar cada uno de ellos. Yo, lo primero, doy las gracias por la exposición tan didáctica que habéis hecho los tres. Y quería en alguna medida prestaros un argumento. Habitualmente, sobre todo en las actuaciones políticas, se suele enfrentar uno a una disyuntiva entre el pragmatismo y la moral, ¿no? El pragmatismo y el comportamiento ético, que no suelen coincidir, y ahí siempre surge la duda existencial, ¿no?, de cómo actuar. Pero en este caso no es así. En este caso creo que la ética y el pragmatismo van de la mano. Quiero decir, hay argumentos éticos para no pagar, pero además hay que no pagar porque eso es bueno para nosotros, eso nos beneficia. Y nos beneficia económicamente. Porque habéis explicado antes bastante bien cómo funciona la prima de riesgo y cómo la banca, a quien está segura de que va a cobrar, le pone un interés ordinario, y el riesgo de impago se lo cobra con un interés mayor. Es el tráfico ordinario en el comercio financiero legal, ¿no?, de curso legal. Pero es que la actuación de la banca internacional en estos momentos se rige más por actuaciones de chantaje que de tráfico ordinario comercial. Es decir, cuando en el tráfico ordinario comercial tienes riesgo de impago, cobras un interés más alto. Pero el chantajista, cuando está chantajeando a alguien y ve que ese chantajeado tiene riesgo de que le está exigiendo demasiado y no le va a cobrar, lo que hace es bajarle la presión. Entonces, cuando alguien chantajea hasta el máximo que puede cobrar. Si ve que eso ya no va a cobrar, lo que hace no es una actuación a la que estamos acostumbrados legalmente, sino es exactamente la contraria. El chantajeador baja el interés, baja lo que quiere cobrar. Por tanto, creo que hay que negarse a pagar la deuda odiosa, la deuda ilegítima, etcétera, pero además hay que negarse porque es la única forma de que los acreedores digan, vean las orejas al lobo y digan, hostia, es que igual le estamos apretando demasiado y se nos ha puesto serio el chantajeado, ¿no? Entonces, creo que ese argumento hay que utilizarlo también. Hay que pagar porque los organismos financieros en estos momentos se mueven en cauces que hasta la fecha no eran legales, no eran legítimos. Se mueven más por comportamientos de delincuencia callejera que por comportamientos éticos y que hasta ahora incluso el capitalismo ha entendido que eran ordinarios en el tráfico comercial, ¿no? Entonces creo que ese argumento no hay que perderlo de vista también. No hay que pagar porque es de gilipollas pagar. Claro. Y porque no se puede, es que no podemos pagar. Además, cuanto más dispuesto estés a pagar, más intereses te van a cobrar. Hay un caso paradigmático. Que se está vendiendo, ¿Hay dos palabras? Hay dos palabras más. Bueno, entonces es un minuto rápido. Hay un caso paradigmático que ejemplifica, ¿no?, que el no pago tampoco va a tener repercusiones demasiado graves para nuestra economía, ¿no? Porque es verdad que mucha gente tiene miedo porque dice, es que si no pagamos nos van a ayudar en Europa, vamos a ser unos apestosos, no nos van a dar crédito. Bueno, el caso lo tenemos en Argentina, con el corralito famoso en el 2000. Argentina, cuando su deuda era impagable, evidentemente decidió no pagar, aparte de porque no podía, una decisión política de decir no reconocemos la deuda, no pagamos. Y entonces es verdad que llegaron las amenazas desde el Club de París, que es donde se reúnen los principales acreedores, de que iban a excluir a Argentina, ¿no?, de todo lo que eran los organismos internacionales, una especie de bloqueo, ¿no?, no tan brutal como Cuba. Bueno, pues al final Argentina ha salido de la crisis sorprendentemente más rápido de lo que nos pensábamos, y en este momento la tasa de desempleo en Argentina es mucho menor que aquí en España. ¿Y eso por qué? Pues que al final el capital es así. O sea, yo te amenazo, pero si de aquí a 4 o 5 años tu economía se recupera y yo veo que vuelve a haber oportunidad de negocio, pues al final vuelvo a invertir. El capital no tiene memoria en esto, se mueve en lo actual. O sea que tampoco hay que tener tanto miedo al no pago, ¿eh?
Bueno, yo un poco en el hilo de estas cosas y como elemento clave, que me deja tanto claro y a ver qué os parece. Claramente la próxima movilización que va a ser importante, yo creo que va en línea de esto, va a ser el 23F, ¿no? Famoso, ya se está moviendo por redes, un montón de que hay una movilización, además cada sábado, es el 23F, fecha pues, recordada en este país. El año pasado aquí desde la Asamblea Logroño ya se celebró como 23F golpe de Estado financiero. O sea, estamos en lo mismo, con más argumentos, con más cosas, con más todo, pero bueno, yo me acuerdo del Pacto del Euro, me acuerdo de todo ese tipo de cosas, el cambio de la Constitución. Entonces, eso, se trata de aglutinar más gente, más cosas, ¿no? Información. Que decía es llegar a todo tipo de que esto, la gente, tenemos que entenderlo como una herramienta realmente para presionar, ¿no? Llevarlo al mundo que supone una privatización de un sector como la sanidad o la educación. Se está además moviendo por todas las mareas que se están moviendo, ¿no? A nivel nacional, además estamos hablando. Entonces yo creo que estamos en eso, en una movilización fortísima y fuerte, diciendo eso ya, que no sé si la plataforma como tal o movimientos, pero bueno, sí que el lema va por ahí un poco, de golpe de Estado financiero, o sea, lo que se ha dicho siempre, ¿no? Políticos y banqueros, que eso va a ser siempre, la estafa real que es, más que la crisis, la gente entienda eso y vea eso, que vea que la soberanía pues está totalmente entregada y que no debemos, no pagamos. No sé, yo creo que los temas están muy claros y que encima están por encima de la mesa y que van a salir así consensuados, además no desde sindicatos al uso, sobre todo mayoritarios, ni desde desde la ciudadanía, los movimientos sociales y cualquiera que ya se plantee esto de esta manera, ¿no? De mucha gente. Entonces, por eso decía, un poco para que la gente ya también le suene, pero que yo creo que el 23F realmente hay que salir para defender el golpe de Estado financiero que se está produciendo, ¿no? Y ahí estaremos, faltaría más. Y luego nosotros también en Madrid estamos trabajando fuerte en las movilizaciones a nivel europeo de marzo. Y ahí sí que estamos haciendo una coordinación fuerte con Europa, ¿no, Charlie? Que va a ser el 14 y el 15. 15 y 16. 15 y 16 de marzo. Y ahí también, una vez más, hay una confluencia de un montón de organizaciones, asambleas, de movimientos sociales, en la que, por supuesto, la deuda también es un eje vertebrador. Luego, por supuesto, todas las organizaciones tienen su reivindicación y tienen su lema, pero al final es que el no debemos, no pagamos está triunfando como la Coca-Cola, porque es lo que tú dices, es que al final, es que lo sientes, ¿no? La deuda está siendo la excusa para la imposición de una ideología política determinada que lleva muchos años imponiéndose poco a poco. Sí, recalcar que una cosa fundamental, perdona, pero ya no suelto. No, que una cosa fundamental a la que aludía es esa, ¿no? La unión de luchas, ¿no? Es importante que la ciudadanía sea consciente de que el enemigo, entre comillas, es uno, y de que la opresión es una y es la misma para todos. Ahora mismo el descontento va aumentando en diferentes sectores sociales. Había gente que antes no se movilizaba y ahora sí se moviliza, pero tenemos una gran clase media que se ha acomodado, de la que somos parte de todo lo que estamos aquí, y hasta que no te tocan a ti muchas veces no te mueves, ¿no? Que es lo que está pasando. El peligro es también que mucha gente solo se mueve porque le tocan a él y solo defiende lo que le tocan a él, y si se lo vuelven a dar ya se vuelve a su casa contento. Pero lo que tenemos es que ser todos conscientes de que a ti te quieren quitar la paga extra y al otro lo echan de la empresa y al otro le quitan la ayuda a la dependencia y los otros lo privatizan y todo es parte de lo mismo. Entonces es importante esto, la confluencia de luchas, ¿no? La confluencia de mareas, como es el tema de la convocatoria del 23F, y en el caso del 14 y el 15 de marzo hacemos eso, y a nivel europeo, porque hay una conciencia también de que la presión es global en todo el mundo y que o nos unimos a nivel internacional también o tenemos pocas opciones. La última palabra. Una pregunta. Habéis comentado que ha habido dos grandes préstamos, ¿no? A la banca de 100.000 y 140.000 millones, ¿no? Y que ese dinero, si he entendido bien, no lo devuelve. ¿Se sabe específicamente a quién va ese dinero y cómo? Sí, eso está... Bueno, lo cierto... El banco y el instrumento por el cual se han hecho la ayuda a cada uno de los bancos. Sí,
está la información. De hecho, es pública. Os podemos pasar informes que ha hecho un compañero de la plataforma por la nacionalización de la banca, que ha hecho un par de informes exhaustivos y dando los datos de cuánto dinero va en cada... Y ese dinero no lo devuelve. Mira, que está reservado a la entidad financiera. Es que esto es mucha información. Son diferentes tipos, ¿vale? Unos son avales, otros son tal, los avales ¿Y no lo devuelven? Los avales no se devuelven. Se pasa a la deuda pública. Los 40.000 millones estos de rescate europeo se supone que sí lo tienen que devolver, ¿vale? Lo que yo he comentado antes es que se supone que tienen que devolverlo, pero a ver si pueden devolverlo. Porque es que al Banco Central Europeo le deben 400 y pico mil millones de euros, pero es que a los bancos alemanes y tal le deben, no me acuerdo la cifra, pero una burrada de millones, ¿sabes? Entonces, ¿cómo van a devolver? Pasa la deuda pública, entonces, ¿no? Lo pagamos nosotros. No pagamos. Esa es la idea. Esa información está aquí, lo que pasa es que si alguien la quiere se la podemos pasar, pero hay entidad por entidad los distintos mecanismos que decíamos antes, ¿no? Qué cantidad ha ido a pagar a cada una de las entidades bancarias. Después, si os interesa la información, nos dejáis los correos y os mandamos lo que tenéis, ¿vale? Sí, lo más interesante es que lo devolvería, ¿no? Parece que no, en este caso, ¿no? Frodo dijo en noviembre que los 18.000 primeros euros que se dejaron en marzo del año pasado, que no, que ya no contó con ellos. Están en quiebra, ¿cómo van a devolverla? Bueno, me han pedido una última palabra, me han prometido que va a ser cortita y después de eso pues ya subiría a José y cerraríamos porque ahora sí que estamos en tiempo y como sabéis que hay personas que trabajan aquí, también por respetar un poquito sus horarios. Es una pregunta muy sencilla relacionada con esto. Sin más, si los bancos están tan pringados como las cajas, porque están en el debate de la calle, parece, sobre todo por la derecha, vienen palos hacia las cajas y más que nada porque detrás hay políticos y sobre todo sindicalistas, ¿no? Entonces, bueno, pues a ver si también parte de la deuda pública viene de estos señores. Sí. Beneficiarios, desde luego, es evidente. Sí, sí, o sea, de hecho eso también está, la información también está en este informe. Los bancos están igual de pringados que las cajas, porque de hecho las cajas lo que han hecho ha sido actuar como bancos, gracias a la desglobalización, ¿no?, que venía proclamada desde Europa. Y el problema procede del sistema financiero internacional, en los cuales las entidades bancarias están completamente incluidas, ¿no?, son el alma de ese sistema. El pringue con respecto a la burbuja inmobiliaria es pues, igual 8 puntos porcentuales menos que las cajas. Las cajas están un poquito más, pero en cuestión de activos tóxicos y activos con exposición de riesgo, pero están ahí y también han recibido ayuda, por supuesto. Lo que pasa es que, bueno, pues esto ya son percepciones personales, ¿no? Porque el punto y el foco se pone en unas entidades y en otras no, pues unas tienen una mayor, son más potentes a nivel mediático, ¿no?, por casos de corrupción, pero luego también hay un discurso y un argumento que es importante desmontar, que es el hecho de que la gestión privada es mejor que la gestión pública o la gestión política y que por tanto lo que hay que hacer es quitar las cajas, que son públicas, y que todos funcionen como bancos, que lo hacen muy bien, porque lo que hacen es van en pro del beneficio privado y maximizar el beneficio monetario, y eso por sí solo hace que sean eficientes. No es verdad. Están igual de, o sea, son tan responsables como las cajas de haber generado esta burbuja y tienen los mismos agujeros. Completo, la información. Efectivamente, los niveles, las cifras en cuanto a morosidad, nivel de exposición a créditos problemáticos, problemas de insolvencia, son muy similares en bancos y cajas. ¿Por qué se va contra las cajas? Porque las cajas tienen la mitad del negocio de créditos y depósitos en España. La mitad del pastel es de las cajas. Entonces es un pastel muy jugoso para las manos privadas. Lo que está detrás de esto es, una vez más, hacerse con un pastel para... ¿Qué están haciendo con las cajas? Dársela a los... Sanean con dinero público y después se les regalan a los bancos. ¿Qué estamos haciendo? Darle una parte del sistema financiero español que podría ser convertible en banca pública, en vez de hacer eso. Lo que están haciendo es regalársela a la banca privada. ¿Por qué? Porque es un negociazo. Venga, va.
solo un apunte, que nosotros hemos venido aquí encantados porque no sé, nos habéis invitado, así que os lo agradecemos al 15M de aquí. Pero nuestra intención es que aquí se constituya un grupo de gente que quiera auditar la Rioja. Entonces, bueno, pues si alguien está interesada, evidentemente no lo vamos a obligar a nadie, pero si nos queréis dejar vuestro correo, pues os metemos en una lista, que no vamos a saturar tampoco, pero vamos mandando información, os vamos diciendo cómo, en fin, ¿vale? Venimos aquí otro día y ya hablamos más en petit comité. Vale, lo damos entonces ya por cerrado y lo único ya, un breve recordatorio de las cosas que tenemos.